Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro estudio del Espíritu Santo. Así se llama el estudio, el Espíritu Santo, parte 2. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo en estos estudios? La persona y obra del Espíritu Santo. Y hoy, además de ver la obra del Espíritu Santo, hay algo que realiza nuestro Señor que es muy importante para todo cristiano. Y por supuesto es parte de su obra. La semana pasada nosotros vimos que el Espíritu Santo no solamente es Dios mismo, sino que también es una persona. Siente, se entristece, da alegría, da órdenes, razona, disparce, da dones. Es una persona igual que nosotros. Hoy en día vamos a ver parte de su obra, qué es lo que hace el Espíritu Santo. Ya vimos también la semana pasada qué es lo que nos ayuda el Espíritu Santo a los cristianos, pero hoy vamos a ver algo muy importante que desgraciadamente se ha malinterpretado el día de hoy, a tal grado que muchos cristianos en Latinoamérica y el resto del mundo tienen una mala percepción de qué es el sello del Espíritu Santo. Y antes de que digan cualquier cosa, realmente es bíblico el sello del Espíritu Santo. Es bíblico que los cristianos somos sellados por el Santo Espíritu. ¿Y qué simboliza? La pertenencia en Dios. Pero vean lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Voy a repetir los versos 3 veces. Si no lo escuchan, por favor, pregúntenme al último para que les pueda volver a decir los versículos. Si no, ahí está el video. Dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Dice lo siguiente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, escuchen, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Nos ha sellado. Y vean lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Una recomendación que Alejandro y yo hacemos es de que si a la segunda no alcanzan a encontrar el pasaje, a la segunda repetición del versículo bíblico, ya no lo busquen, escuchen, pongan atención. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, escuchen, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo está ocupando un simbolismo que es el sello del Espíritu Santo. Bueno, ocurre en la realidad, pero para que vengan a nuestra mente cómo somos sellados del Espíritu Santo, cómo Dios nos sella en el Espíritu, se está refiriendo aquí sello, Pablo, a un sello real. Se está refiriendo a un sello real. En la antigüedad, cuando tú eras una persona de gran importancia o bien eras un rey, tú tenías un anillo con un sello. A lo mejor el sello tenía tu nombre, a lo mejor este anillo en el sello estaba alguna firma especial que colaboraba que tú habías sellado una carta, algún documento importante. De hecho, ustedes pueden ver en las películas que en la era medieval cómo sellaban las cartas. Las hacían rollito o las hacían en dos, ponían un poco de cera y después agarraban un sello real y la sellaban, diciendo, este sello es mío, de esta autoridad mía, y es mandada con mi misma autoridad. Bueno, este sello es pertenencia. Sin afán de decirles, de menospreciarlo a ustedes, hermanos, prácticamente sería como cuando sellan el ganado. Un rancho tiene su propio sello y sella su ganado para decir que ese ganado le pertenece a tal rancho. Bueno, nosotros somos más que un ganado, somos hijos de Dios, pero el Señor puso su sello en nosotros para decir, ellos me pertenecen a mí y no son hijos del diablo. Este es el sello del Espíritu Santo. Y no es una bendición extra. Si ustedes a lo mejor han escuchado enseñanzas del sello del Espíritu Santo, muchas personas les han de haber dicho malamente que el sello del Espíritu Santo es una bendición extra. Lo relacionan mucho con el bautismo del Espíritu Santo. Dicen, bueno, si tú eres cristiano y ya tienes el Espíritu Santo, pero necesitas su sello, necesitas el bautismo, que te digo que lo relacionan mucho, para tener esa bendición extra, esa doble unción que el Espíritu Santo te puede dar. Pero, hermanos, nada está más lejos de la realidad. Simplemente el sello del Espíritu Santo
es una señal de pertenencia. Dios, en el momento en el cual tú crees en Él, en ese preciso momento en el cual tú eres salvo, el Espíritu Santo baja y te sella como parte de su pertenencia de Dios. En otras palabras, eres santificado para Dios. ¿Se acuerdan la palabra santo? ¿Qué quiere decir? Cortado, separado. Bueno, apartado para, tú eres apartado para Dios. En el momento que creíste en Él, eres sellado por el Espíritu Santo y eres apartado de este mundo de pecado, eres puesto en santidad y ahora perteneces a su familia. Ya no perteneces al mundo, te quitan del mundo y te apartan para Él. Todo eso ocurre por medio del sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la señal definitiva de la adopción tuya en el reino de los cielos, en la familia celestial. Eso es el sello del Espíritu Santo. Cuando el Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, viene y mora dentro del creyente, habita en nosotros, así nosotros nos regeneramos, podemos vivir en santidad y formamos, lo repito para que quede claro, parte de esta familia. Por eso, ya que esto es muy importante, el día de hoy presentaremos evidencia que nos ayudará a discernir si hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esto no depende de ti, hermano. Esto depende de Dios, de si Él o no ha tenido misericordia de ti. Recuerda, si tú eres un creyente genuino, entonces Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Pero si tú no eres un creyente genuino, tú no tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no mora en ti. Hay varias evidencias, yo les voy a dar 4, pueden tomarla como el bosquejo. Primeramente, primera evidencia de que realmente tú has sido sellado por el Espíritu Santo. 1, Dios es real en tu vida. Dios es real en tu vida. Número 2, reconoces la bendición de Dios en tu vida. Número 3, tercer señal de que tú realmente has sido sellado por el Espíritu Santo. Ves la dirección de Dios en tu vida. Y número 4, la cuarta señal que vamos a ver hoy, que la cual yo les presento, el fruto del Espíritu Santo es evidente en tu vida. Es evidente. Todos lo tienen que ver. Vamos a ir punto por punto. El día de hoy vamos a abarcar los 4 en este estudio. Primer señal de que has sido adoptado por el Espíritu Santo es Dios es real en tu vida. Dios es real en tu vida. Y yo te puedo hacer la pregunta a ti, hermano, hermana. ¿Qué tan real es Dios en tu vida? Medita un poco. Vuelvo a preguntarte. ¿Qué tan real es Dios en tu vida? Hermano, hermana, esta pregunta debe de ser considerada en tu mente y en tu corazón, profundamente. ¿Por qué? Porque una de las características del cristiano, de que tú realmente eres un cristiano real, es de que tú puedes disfrutar la presencia de Dios en tu vida. Para ti Dios es real. Tú lo disfrutas en todo momento y en todo sentido. Por supuesto, con esto yo no estoy diciendo que Dios se te presentará en sueños, claro que no. O que Dios baje de manera corporal, claro que tampoco estoy diciendo esto. O que por medio del Espíritu Santo tú mismo experimentes visiones extrañas. No. Lo que estoy diciendo con esto es de que si tú realmente has sido sellado con el Espíritu Santo, te cambio esto. Si tú realmente eres un verdadero creyente, que es sinónimo a ser sellado, entonces Dios es tu especial tesoro. Lo amas con todo tu corazón. Por lo tanto, Dios es una realidad en tu vida. Una realidad hermosa, palpable, que en todo momento estás pensando en Él, anhelándolo a Él, viviendo para Él, comiendo para Él, respirando para Él. Hay una realidad en esto, hermanos, y quiero planteárselas. La realidad es de que algunos cristianos son más sensibles a Dios que otros. Tú puedes hablar con un hermano y en la plática te puede decir, hablar de Dios.
es que iba caminando, iba pensando esto en la palabra de Dios, es que pasó esto en el trabajo y glorifiqué a Dios, es que fui, hice tal cosa, tal proyecto y el Señor no lo bendijo, pero aún así yo pude ver su mano. Y hay personas que no te hablan mucho, o sea, a pesar de que son cristianos genuinos, no te hablan mucho de Dios. ¿Saben a qué se refiere de esto? A madurez. Cuando un cristiano puede identificar a Dios en toda su vida, es un cristiano maduro. Cuando un cristiano, llámese, le quiero poner cristiano a este hombre o a esta mujer, cuando un cristiano no alcanza a ver a Dios en toda su vida, hay inmadurez en su espíritu. Esa es la realidad. Todo hijo de Dios, sin importar si somos maduros o no somos maduros, si tenemos 50 o un día en la fe, todo hijo de Dios debe de sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Todos. No existe el cristiano que no sienta la presencia del Espíritu de Dios en su vida. No existe el cristiano que no quiera hacer la voluntad de su Dios, que no viva para su Dios. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Escuchen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Tú por qué sientes, eres consciente de la presencia de Dios en tu vida? Porque tú tienes al Espíritu Santo que te hace discernir las cosas espirituales. Espero que no sea tu caso. ¿Tú por qué no estás consciente de Dios en todo lo que haces? Porque quizás no eres cristiano, genuino. O quizás eres un cristiano inmaduro en la fe. Tengo 30 años, Sergio. Eres inmaduro. No has aprendido a vivir en Dios. Y te estás perdiendo de tantas bendiciones como su presencia. Es parte. Pero no solamente es sentir la presencia de Dios como una manifestación del sello del Espíritu Santo, sino también es tener una relación personal con Dios. Si tú sientes la presencia de Dios, eso quiere decir que tienes una relación personal con Dios. Y tú mismo vas a buscar esta relación personal. Quiero dar el ejemplo de dos hombres que encontramos en la palabra de Dios, que no solamente estaban conscientes de la presencia de Dios, sino que también disfrutaron de una relación personal con nuestro Señor. Vayan a Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis capítulo 5, verso 24. Génesis capítulo 5, verso 24 dice, escuchen, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pongan atención en la palabra caminó. Esta palabra caminó, porque dice, caminó pues Enoc con Dios. Esta palabra caminó no significa simplemente que andaba a su lado. No quiere decir eso, que simplemente caminaba a un lado de Dios. No quiere decir eso, sino quiere decir más bien como un hijo imitando cada acción de su padre. Enoc caminaba con Dios, ¿por qué? Porque trataba de imitar a su Señor. ¿En qué se puede imitar a Dios? Yo les pregunto. Exacto, en santidad, exacto. Enoc quería vivir en santidad para su Señor. Caminaba en santidad con Él, imitándolo a Él. Y esto llevaba a una convivencia personal con Dios. Porque si tú quieres convivir con Dios, si tú quieres sentir la presencia de Dios, debes de santificarte. Es la realidad. ¿No es verdad, hermanos, que cuando una persona tiene algo en común con otra, su relación, pues, es más probable que su relación se
haga más fuerte. Un ejemplo, hay personas que le encantan las películas de superhéroes. Y si encuentra con otra persona que le gusta películas de superhéroes, su relación se hace más estrecha. Pero ¿qué pasa si esta persona dice, a mí me gustan los superhéroes de Marvel? Bueno, no solamente va a encontrar una persona que le gusta la película de superhéroes, si encuentra otra persona que le gusta la película de superhéroes, pero además siente una afinidad por las películas de Marvel, su relación se va a hacer aún más fuerte, ¿cierto? Y así con cada cuestión. A lo mejor una telenovela, a lo mejor una serie, un libro, un autor, algo. Cuida plantitas. Si encuentras otra persona que tenga tus mismos gustos, lo más probable es de que tú vas a fomentar, vas a hacer crecer una relación con esta persona. Bueno, ¿cuál es el gusto de Dios? La santidad. ¿Cuál era el gusto de Enoc? La santidad. Por lo tanto, podemos decir que Enoc caminó con Dios porque tenía una relación personal con él, ya que tenía la presencia de Dios en su vida. Hay un segundo hombre, muy interesante, y esto lo encontramos en Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Ahí lo tienen, el segundo hombre. Abraham fue otro hombre que para él Dios fue real en su vida a tal grado que nuestro Señor colocó en las escrituras que Abraham era ¿qué? Su amigo. Era amigo de Dios. Abraham tiene el título de ser el amigo de Dios. Y alguno de ustedes a lo mejor dirá, Sergio, ¿acaso para Abraham no fue más sencillo tener la presencia de Dios presente en cada aspecto de su vida? Porque recuerda, Sergio, que Dios hablaba con Abraham. Para él le fue tan sencillo. Y yo te voy a responder, quizás sí. Abraham contaba con una bendición especial. Dios hablaba directamente con él. Dios le daba órdenes directas. Dios lo bendecía personalmente. A lo mejor por eso el Señor tenía una relación. Bueno, a lo mejor por eso Abraham desarrolló un sentido de realidad más extenso de Dios que otras personas. Pero yo te voy a decir una cosa. Abraham tenía esta bendición, ¿cierto? Nadie se la quitó y nadie se la va a quitar. Pero tú, hermano en Cristo, tienes una bendición también muy especial. Juan capítulo 20, verso 29. Escucha. Juan capítulo 20, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29. Dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está tu bendición. Si tú crees en Cristo, en Dios, sin verlo, eres bienaventurado, gozoso, feliz de gran manera, muy bendecido. Esta es tu bendición. Entonces, tú puedes ser como Enoc y como Abraham. 1, caminando en santidad con Dios. Y 2, siendo tan real, siendo consciente de la presencia de Dios en tu vida, a tal grado de hacerte amigo de Dios. Igual que Abraham. Un gran título. Y eres su hijo. Pero bueno, puedes intimar más con él por medio de su palabra. Pero ¿cómo se logra esto? Siendo sellado primeramente por el Espíritu Santo. Así se puede tener una certeza de la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque los que son de la carne no disciernen lo que es del Espíritu, pero los que somos del Espíritu discernimos lo que es espiritual. Si tú no disciernes a Dios, si para ti Dios no es real en tu vida, pues quizás no seas un verdadero creyente, o también cabe la posibilidad que eres un creyente muy inmaduro. Y
Si clínicamente un niño después de 10 años sigue estando chiquito, hay un problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva siendo inmaduro, hermano? No puede ser posible. Hay un problema contigo. Ojalá no. Segundo aspecto que hay que ver, que hay que analizar nuestras vidas para ver si hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es que se reconoce la bendición de Dios en nuestras vidas. Es reconocer la bendición de Dios en nuestras vidas. Esto alcanza a ver un verdadero creyente, alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Reconoce la bendición de Dios en su vida. Hermanos, quizás ustedes digan, yo sí sé reconocer la bendición de Dios. Doy gracias por mi familia, el trabajo, también doy gracias por un nuevo día, es decir, yo doy gracias por todo lo que tengo, por todas las cosas buenas que me ocurren. Yo sé reconocer la bendición de Dios en mi vida. Pero hermanos, si solamente nos quedamos con esta perspectiva de reconocer lo bueno, solamente estamos viendo una parte de la moneda. Vean lo que dice el profeta Llorón en Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y verso 38. Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y 38. Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 y 38. Está en el libro de Profetas Mayores, por ahí anda. Lo escribió Jeremías. Lamentaciones, de hecho, está con los profetas mayores, pero en sí tendría que estar en los libros sapiensales poéticos, pero bueno, vamos a catalogarlo con los profetas mayores. Lamentaciones, en el Antiguo Testamento. Lamentaciones. Bueno, dice la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, verso 37 y verso 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahí lo tienes. Aún las cosas malas son bendición del Señor. Aún el Señor ocupa las cosas malas para bendecir a sus hijos y hacerlos a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, una persona que realmente ha sido sellada por el Espíritu Santo debe de dar gracias por todas y cada una de las adversidades de su vida. Porque, escuchen, porque reconoce que Dios las ha puesto por un gran propósito. Hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que sabe de esto es Pablo, el apóstol Pablo. Les voy a decir por qué. En alguna ocasión el Señor le dio una aflicción muy grande a Pablo. Dice Pablo en 2 de Corintios que le dio un aguijón. Este aguijón no sabemos qué es. Varios autores dicen una enfermedad. Otros dicen un enviado de la sinagoga de los judíos. Otros dicen un demonio que a lo mejor agitaba las ciudades, no sé, para ir en contra del ministerio del Pablo. No se sabe a ciencia cierta a qué se refiere Pablo con aguijón, pero lo que sí da a entender con esto es de que era una aflicción muy grande a su espíritu, una aflicción muy grande a su ser. Y a pesar de esta gran aflicción, vean lo que escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Lo repito una vez más. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escuchen, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, siendo sellado por el Espíritu Santo, dijo, en medio de estas aflicciones, yo soy perfeccionado, el poder de Dios es glorificado y yo
reposo en mi Señor. Doy gracias por este aguijón, por esta aflicción. Alguien que no es verdadero creyente no puede decir esto. Siempre se está queje y queje por todo lo que ocurre en su vida. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a descansar en su Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud a reconocer que aún las adversidades son bendiciones de Dios? ¿Cuál es esta actitud que debemos de adquirir al saber esto? Vayan a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Esta es la actitud, dad gracias por todo, estar siempre gozosos. Y tú, si eres creyente genuino y has sido sellado por el Espíritu Santo, apartado para Dios e hijo de nuestro Señor, para adopción en Él, tú puedes hacer esto. Y es más, lo ves reflejado en tu vida. Tú das gracias por todo. Por desgracia, hermanos, hay personas aún dentro de las iglesias cristianas que no aceptan lo que Dios les da. Entonces, ellos no pueden decir, Señor, hágase tu voluntad. Ellos les aterra que Dios haga su voluntad en ellos. Porque muchas veces la voluntad de Dios en nuestras vidas quiere decir que nos quedemos sin trabajo, quiere decir que nos va a ir mal en varias áreas, quiere decir que tengamos enfermedades. Pero si tú tienes al Espíritu Santo y eres un genuino creyente, tú das gracias por todo lo que ocurre en tu vida. Claro, si no lo provocaste por algún pecado. Porque si tú provocaste algo por algún pecado personal, arrepiéntete y pide perdón al Señor y ruega para que Él cambie esa situación. Pero si tú haces la voluntad de tu Señor y aún así algo ocurre malo para ti y para los que te rodean, y tú te examinas y dices, Señor, ¿estoy bien? Entonces tú ora, gracias Padre, porque tu poder se perfecciona en mis debilidades. Hágase tu voluntad. Pero tú jamás vas a poder decir esto si tienes una fe débil o si no has sido sellado por el Espíritu Santo. No puedes. No puedes. La tercera evidencia que yo les quiero dar como señal de que alguna persona es un creyente genuino o también ha sido sellado por el Espíritu Santo es que tú ves la dirección de Dios en tu vida. Tú alcanzas a ver la dirección de Dios en tu vida. Tú alcanzas a discernir cómo Dios te guía en todos tus caminos. Pero esto es más que una experiencia sobrenatural. Es más que despertarte y decir, el Señor me guía. Volteas a la ventana, ves un camión con una flecha y dices, el Señor quiere que salga y que vaya a la dirección de ese camión, porque esa flecha decía que fuera a la izquierda, entonces yo voy a ir a la izquierda. Eso no me estoy refiriendo, O, Señor, tú guía mis pasos. Me voy a casar con la primera hermana en Cristo que vea con el vestido verde, y ves una persona con vestido verde, pero que no es agraciada a tus ojos, y dices, me equivoqué, Señor, me equivoqué. No, con ella no. No, eso no se está refiriendo, a eso no me estoy refiriendo. Con que sabes que el Señor dirige tu vida. Yo me estoy refiriendo más bien haciendo a un lado a los sentimientos que muchas veces engañan, a una convicción y un deseo diario del Señor, de seguir sus pasos. Digo convicción, ya que debemos, en fe, estar seguros de lo dicho por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6.
Vean lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú sabes que Dios direcciona tu vida porque tienes la convicción de que Dios está obrando en tu vida, de que Él te está perfeccionando todos los días a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque tú estás creciendo en santidad en santidad. Por eso, porque hay esa convicción basado en la palabra de Dios, como lo acabamos de ver, de que Él te va perfeccionando. Oye, Sergio, pero es que yo no veo crecimientos en mi vida. ¿Qué crees? Quizás no eres un verdadero creyente, o quizás te estás resistiendo al poder del Espíritu de Dios. Pero todo cristiano tiene que ver un crecimiento. Y nuestra convicción está en ¿qué? En que el Señor, el que hace la buena obra en nosotros, la perfeccionará, dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. Él nos va perfeccionando día a día. Y esa tiene que ser nuestra convicción, en que el Señor está trabajando en ti. Y porque está trabajando en ti y en mí, está guiando tus pasos. ¿A qué? A ser a la imagen de Jesucristo. ¿Y por qué también digo un anhelo? ¿Por qué también digo que el ver la dirección de Dios en nuestras vidas tiene que ser un anhelo? Bueno, los que somos bautizados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos el sello, pertenecemos a esta gran familia, ¿cierto? Pues bien, como hijos suyos, nuestro deleite es hacer la voluntad de Dios. Es nuestro anhelo más grande de todo cristiano, hacer la voluntad de Dios. Vean el Salmo 25, verso 4 al 5. Salmo 25, verso 4 al 5. Salmo 25, verso 4 al 5. Vean lo que dice este salmista. Salmo 25, verso 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El anhelo más grande del cristiano, al igual que de este salmista, es ver los caminos de Dios, como Enoc, la santidad, hacer su voluntad. Es su anhelo. Entonces, si tú tienes este anhelo correcto de hacer la voluntad de Dios, y tú por convicción sabes que el Señor está guiando tus pasos, porque te quiere perfeccionar a la imagen de Cristo, has sido sellado por Él. Has sido sellado por el Espíritu Santo. Pero a lo mejor aún con todo esto, no te ha quedado claro si tú sigues el camino de Dios. ¿Cómo puedes saber si estás siguiendo tu camino? ¿Cómo puedes saber si el Señor está guiando tus pasos? Esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Primera de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Primera de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Escuchen, esto dice la palabra de Dios. El que dice, escuchen, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, y tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios día tras día, y día tras día obedeces sus mandamientos, y día tras día te santificas, y día tras día quieres crecer a la imagen de Cristo, da por hecho que el que está tomando rienda de tu vida es Dios, porque única y solamente Dios puede poner este deseo de santidad en la vida de las personas. Y vuelvo a lo mismo, si tú no tienes este anhelo de santificarte, de cambiar genuinamente, de ser a la imagen de Cristo, una de dos. O no eres un genuino cristiano,
o eres un cristiano muy inmaduro. Ahora, si en las tres que he mencionado, en las tres te ha salido que eres un cristiano inmaduro, yo te aconsejo que te examines, porque estás más en que quizá no tengas una convicción real en Cristo. Examínate a la luz de las Escrituras. Esto no es un juego. No es un juego. Hay un cuarto punto. ¿Recuerdan? Dije que eran 4. Una cuarta evidencia de que tenemos el sello del Espíritu Santo. Damos fruto. El cristiano genuino, el cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo, da fruto. Hay un dicho muy frecuente entre cristianos y aún en gente del mundo. Dice, no me puedes juzgar porque no sabes lo que hay en mi corazón. Oye, te vi pecar. Cállate, no me juzgues, porque el Señor sabe qué hay dentro de mí. Oye, te vi haciendo este pecado. ¿Tú quién eres para juzgarme? Solamente Dios puede juzgarme. ¿Sabes una cosa? Está bien, yo no puedo ver qué hay en tu corazón, pero ¿hace falta que yo vea en tu corazón para saber qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón lo vas a externar con hechos, con acciones, con palabras, con miradas, con actitudes. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Eso realmente da evidencia que hay en tu corazón. Es que yo amo a Dios. Y lo primero que haces es ir a pecar. En tu corazón no está amor a Dios. Amo a mi familia. Pero lo primero que haces es irte a dormir y no instruirlos en la palabra de Dios. No amas a tu familia. No la amas. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estás dando de evidencia? Si tú dices, es una cuestión de Dios y yo, te estás equivocando, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que todos tenemos que ver los frutos de todos. Y todos saber nuestros frutos tienen que decir de nosotros, Sergio es un verdadero creyente, porque tiene los frutos del Espíritu Santo, porque crece en santidad. O yo puedo decir lo mismo en ustedes. Ustedes manifiestan verdadera fe, porque dan evidencia de que están creciendo en santidad y que siguen los caminos de Dios. Es una mentira de que no tenemos que mostrarle nada a nadie. Es una mentira del diablo. Tenemos que mostrar nuestras buenas obras a todas las personas. Un buen testimonio. Tenemos que mostrar un buen testimonio a todas las personas, sin importar quién, porque así se glorifica a nuestro Señor y nosotros damos evidencia de nuestra fe genuina y que hemos sido sellados con el Santo Espíritu. Si tú no das una evidencia de tu fe, a las personas que te rodean, una de dos. O no eres un verdadero creyente o eres un creyente inmaduro. Y recuerda, cuidado si eres un creyente inmaduro. Examina tu corazón. Y arrepiéntete, porque aún esa inmadurez es pecado. Les quiero dar 2 versículos. Rápidamente. Lo voy a decir nada más 2 veces, para que quede claro que los frutos se muestran. Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, escuchen, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45 dice, no es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios es muy claro. Si eres un genuino creyente, si tú realmente has sido sellado por el Espíritu Santo, haces buenas obras y todos la ven. Si tú te haces llamar genuino creyente, si tú te haces creer a ti mismo que has sido sellado por el Espíritu Santo y solamente muestras pecado en tu vida, no eres un genuino creyente. Y hay una advertencia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quizás se te vino a la mente alguien, un conocido. Pero esas palabras no son para el conocido, son para ti. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es para ti, para ti. En la Biblia nos marcan frutos del Espíritu Santo. Los encontramos en Gálatas. Y si tú tienes esos frutos, das evidencia de que has sido sellado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en ti. Pero esos frutos los veremos la siguiente sesión, hermanos. Dios les bendiga.